Las negociaciones de Pizarro. Mientras tanto, Pizarro, enterado de los conflictos entre la gente que apoyaba a Atahualpa y los que respaldaban a Huáscar, decidió tomar partido por la facción de Huáscar y nombró como nuevo inca y aliado suyo a Túpac Hualpa. Se dice que este fue una especie de inca títere que hacía lo que los españoles le ordenaran. Luego Pizarro estableció otras alianzas más que le permitieron recibir el apoyo de los pueblos que habían sido sometidos por los incas del Cusco y que por lo tanto estaban descontentos. La idea de estos últimos era zafarse primero del sometimiento de los conquistadores incas con la ayuda de los españoles y luego deshacerse de los conquistadores. Sin embargo, esto último nunca ocurrió. El camino hacia el Cusco, capital inca. Luego Pizarro y sus hombres se dirigieron hacia el Cusco por el antiguo camino inca de la sierra. A la altura de Jauja, Túpac Hualpa fue asesinado y se nombró como nuevo inca a Manco Inca, con quien entraron en el Cusco. Un tiempo después se realizó la fundación española del Cusco. A lo largo del trayecto y en los primeros meses de estadía en el Cusco, se hizo visible el descontento de los indígenas por la presencia española. Así, el primer gran acto de resistencia de los antiguos habitantes de nuestro país fue militar y estuvo encabezado por los generales de Atahualpa. Para vencerlos, los españoles recibieron la colaboración de las etnias que se habían aliado con ellos y de las panacas que habían apoyado a Huáscar. Este apoyo fue fundamental para el triunfo de los conquistadores. Muchos indígenas mueren. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y la desolación. En un periodo de aproximadamente 150 años, la población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de personas a 600,000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. Las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. Las ciudades españolas. La fundación de ciudades fue una de las características más importantes de la presencia española en América. Estas ciudades fueron centros de población española y de difusión de su cultura, centros políticos y administrativos, y puestos de avanzada militar. Para ello, se eligieron lugares de fácil comunicación, donde hubiera buenas tierras y pastos, población indígena que sirviera de mano de obra y abundante agua y bosques, cuya madera usaron como combustible. Así, por ejemplo, una de las razones por las que el Valle de Lima fue elegido para fundar la capital fue que se ubicaba al centro del territorio y tenía acceso al mar, Puerto del Callao, lo que facilitaba la comunicación con España. El cabildo, dirigido por los alcaldes, fue la institución encargada de decidir sobre los asuntos de la ciudad y gobernarla.
Evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron, al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Manco Inca y Vilcabamba. Durante las primeras décadas de la conquista, se produjeron una serie de actos de resistencia contra la presencia española. Uno de ellos fue iniciado por Manco Inca, quien había sido nombrado Inca por Pizarro y había aceptado cooperar con los conquistadores. Sin embargo, al ver los abusos que estos cometían, en 1536 decidió levantarse. Entonces, sus huestes sitiaron las ciudades de Lima y el Cusco, y aunque al principio alcanzaron algunos éxitos, finalmente Manco Inca y su gente tuvieron que refugiarse en Vilcabamba, donde instalaron un gobierno rebelde. A Manco Inca, que murió asesinado, lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia ideológica. Pero la resistencia dirigida de los indígenas no se limitó al campo militar. También hubo una resistencia cultural y religiosa. Su máxima expresión ocurrió en 1565 y tuvo su origen en la zona de Ayacucho. Nos referimos al Taqui Oncoy. Liderada por un indio conocido como Xogne, quien predicó la unión de las principales divinidades andinas y la resurrección de la antigua religión y cultura andinas, esta resistencia propuso expulsar a los españoles y retornar a las condiciones de vida anteriores a la conquista. Este movimiento fue duramente reprimido por los españoles y sus líderes fueron severamente castigados. Se condenó a 8.000 personas, entre ellas muchas mujeres, y una gran cantidad de indígenas fueron separados de sus pueblos de origen. Lucha entre conquistadores. En estos primeros años se produjeron también una serie de disputas entre los propios conquistadores españoles, quienes se peleaban por territorios, riquezas y poder. El conflicto más importante fue el que enfrentó a almagristas y pizarristas, pues Almagro y sus hombres sentían que habían recibido mucho menos poder y riquezas que las huestes de Pizarro. Particularmente se enfrentaron por el control del Cusco. Estas disputas dieron origen a guerras que terminaron primero con la muerte de Almagro, quien fue ejecutado por Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Tiempo después, Pizarro moriría asesinado por los almagristas.